10 de la mañana con 49 minutos. Al principio del programa les comentábamos que íbamos a hablar de los trastornos obsesivo-compulsivos en tiempos de pandemia, porque son comportamientos que pueden verse aumentados, exacerbados, ¿no? Pero para hablar de este tema tenemos a un experto, a alguien que de verdad conoce bastante este trastorno, digamos. Se ha dedicado mucho al estudio genético del TOC. Estamos con el doctor Pablo Moya, neurocientífico del Instituto Milenio del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Pablo, un gusto. Bienvenido a Un Día Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de participar y poder contribuir un poquito a desmitificar, ¿cierto?, algunos aspectos de esta patología, sobre todo en estos días de incertezas máximas. Qué rico, partamos por eso, porque hay distintos tipos de conductas tipo TOC, ¿no? Así es, sí, claro. Dentro de lo que podríamos llamar el repertorio de comportamiento humano, existen muchas conductas que podrían ser relacionadas a lo que uno dice, yo tengo mi TOC. Y en general eso es importante dar cuenta de que dentro de esas patologías, dentro de esos comportamientos, existen varios que son bastante naturales. Todos tenemos, por ejemplo, alguna tendencia a tener un poco de fijaciones con algunas simetrías, por ejemplo, a realizar rituales mentales para ordenar, ¿cierto?, preocupaciones por la higiene, y en general dentro del comportamiento cotidiano todos manifestamos este tipo de conductas en general. Entonces, no nos salvamos, ¿es parte de la conducta humana? Es parte de la conducta humana, ¿cierto? Ya. El límite en general se tiene que establecer a un nivel de diagnóstico clínico cuando la realización de estos comportamientos, ¿cierto?, interfiere con la vida cotidiana de las personas, es decir, afecta su forma de relacionarse con su familia, ¿cierto?, su desempeño laboral, y le afecta gravemente, ¿cierto?, la forma de... Claro, exactamente. Entonces, hay el límite en general, ¿cierto?, para decir esta conducta, por ejemplo, tengo una obsesión o tengo un comportamiento compulsivo, a pasar a ser ya patológico, ¿cierto?, involucra una alteración grave en el funcionamiento, en la calidad de vida de las personas y el tiempo que consumen. Y el tiempo, hay un factor importante. Claro. ¿Se nace y se va desarrollando con el tiempo o de repente aparece un...? Claro, la causa exacta del trastorno obsesivo-compulsivo no está del todo clara. Se tienen bastantes indicios, ¿cierto?, de que ocurre una falla en el funcionamiento cerebral, y por lo general la aparición del TOC ocurre entre los 8 y los 15 años, por lo general. Ya. Entonces, está relacionado a cierto componente del desarrollo del cerebro. Hay cierta vulnerabilidad genética, es decir, nuestros genes, ¿cierto?, nos confieren un cierto grado de susceptibilidad a gatillantes que ocurren desde el ambiente. Entonces, es una combinación entre ambiente y genes. Pablo, ¿y se ha podido comprobar que la mayoría de los TOC, de estos trastornos, se dan en algún tipo de personalidad? Están en algunos casos asociados a personalidades. Por ejemplo, hay un gran porcentaje de pacientes con TOC, que sobre todo los que tienen alto grado de simetría, de que están asociados, ¿cierto?, con personalidades de tipo detallista, por ejemplo, pero no hay una correlación tan clara, ¿cierto?, como para decir este tipo de personalidades tiene una propensión mayor. Hay algunos indicios, pero no es total. Ok, ¿qué pasa en tiempos de encierro o de incertidumbre, no solamente el encierro, de la crisis que estamos enfrentando hoy todos, con las personas que ya están diagnosticadas con este trastorno, y otras que a lo mejor se les puede gatillar, ¿no? Y desde hoy en adelante adquirir un TOC, quizás? Sí, mira, hay que hacer como dos distinciones. Las personas que ya tienen un diagnóstico de TOC, ¿cierto?, y que esperemos, ¿cierto?, de que ya hayan sido capaces de manejarlo, porque en el fondo el TOC es una patología crónica. Los individuos que la padecen deben aprender a convivir con ella, ¿sí?, y aprender a controlar el impulso, esa urgencia que se les genera por realizar las compulsiones cuando sufren, ¿cierto?, las crisis de angustia que les producen las obsesiones.
A ver, hay un gatillante externo que puede ser una situación de angustia. Bueno, ahí está ligado con... Abramos este paréntesis, me parece. Claro, Sí. en realidad, como el modelo propone de que el individuo que padece TOC, ¿cierto? Las obsesiones, ¿cierto? Que les aparecen, las obsesiones son pensamientos o ideas que se te meten en la cabeza y que uno no puede deshacerse, son ideas intrusivas y que en el fondo interfieren, ¿cierto? Con la persona, no puede sacárselas, ¿cierto? De la cabeza, y eso le genera un aumento en la ansiedad. Y el modelo propone de que la persona se engancha en una conducta compulsiva con el propósito de aliviar la ansiedad que le produce la obsesión. Eso le genera un alivio, pero ese alivio es temporal y refuerza la necesidad de volver a realizar la compulsión una vez que aparece la obsesión de nuevo, entonces empieza la persona en un círculo sin sentido. A ver si entendí bien. Por ejemplo, yo conozco una persona muy cercana que me puede estar escuchando que tiene un cuento con las migas sobre las mesas. ¿Ah? Y va a buscar hasta la última molécula y hasta sacarla con el dedo. Eso está respondiendo no a que le molesten especialmente las migas sobre la mesa, sino que podríamos decir que esa persona tiene una obsesión, ¿cierto?, por la higiene o por la limpieza, ¿cierto? Ya. Desarrolla un ritual, ¿cierto? Tiene una obsesión por la contaminación, ¿cierto? Le parece aversiva y genera una compulsión, ¿cierto? Que es un aseo profundo, ¿cierto? Para aliviar esa molestia que le generan las migas en la mesa. Pero la miga no tiene la culpa. Si la persona se siente bien realizando ese ritual, ¿cierto?, esa compulsión, está bien. O sea, eso no le cae dentro del diagnóstico. Si por el contrario, esa persona al enfrentarse a un comedor, ¿cierto?, lleno de migas, ¿cierto?, no puede, ¿cierto?, sino quedarse limpiando y de manera, ¿cierto?, horas, ¿cierto?, a pesar de que ya se dio cuenta que terminó de hacer las migas, ¿cierto? Se quedó 3 horas limpiando y no siguió haciendo sus otras actividades cotidianas, ya podría dar indicios, ¿cierto?, de que estamos en una situación de un cuadro patológico. Clarísimo, Pablo. Ya, retomamos ahora el tiempo de pandemia y este trastorno. Ya, ¿Cómo se puede ver exacerbado? Claro, o quizás no. Las personas que padecen TOC, de cierta manera, ¿cierto? Yo me atrevería a decir de que ellos estarán pensando de que han estado preparados toda la vida para esta situación. Porque son personas que han tenido que aprender a manejar, ¿cierto?, estresores tan fuertes como decir, bueno, en la calle hay una peste, ¿cierto? Yo, donde vaya me voy a contaminar. Estas personas ya, en el fondo, ellos han vivido, ¿cierto?, mentalmente de una manera muy similar. Entonces yo no creo, no me atrevería a decir de que las personas que tienen TOC ya diagnosticados, ¿cierto?, pero ya están dentro, ¿cierto?, de terapia, sufran más allá de la cuenta porque estas personas, ¿cierto?, acostumbran, ¿cierto?, a lidiar con este tipo de patología. Ya. Y también es importante dar cuenta de que hace un año atrás alguien entrase a tu oficina, ¿cierto?, con guantes de látex, ¿cierto?, con una mascarilla, ¿cierto?, y con un pañito con alcohol, ¿cierto?, tomando la manilla y uno diría, bueno, esta persona probablemente, ¿cierto?, no está, ¿cierto?, en sus cabales. Mientras que el día de hoy, ¿cierto?, ahora que estamos empezando a desconfinar algunas comunas, te encuentras con esa situación y esa situación es normal. Entonces, lo que está pasando es que se está corriendo un poco la raya de qué es lo que es la norma entre lo normal y patológico, porque estamos aprendiendo y tenemos que empezar a readecuar nuestro comportamiento social, ¿cierto?, para adecuarnos a estos cambios ambientales que nos está enfrentando la pandemia. Claro. Entonces, ser cuidadosos también en la manera de hablar, porque sabemos, el lenguaje crea realidad, ¿no? Lo hemos aprendido. Entonces, este gallo está con un TOC, se fue al chancho, no solamente estuve a 1,5 metros de distancia, sino que me pidió, no sé, ni siquiera mirar su casa de lejos, porque cree que hay que tener cuidado. Por supuesto. No hay que olvidar aquí, en el fondo, cultivar, ¿cierto?, las habilidades cognitivas sociales, ¿cierto?, y ser capaz de ponerse en los zapatos de los otros, ¿cierto? El factor de la empatía social, ¿cierto?, es crítico aquí para dar cuenta de que todos interpretamos, ¿cierto?, las cosas de una manera más o menos distinta, ¿cierto? Es difícil saber lo que está pasando detrás de la persona, que uno lo ve de repente medio exacerbado en algún tipo de comportamiento. Me habías preguntado con respecto a qué pasaría, ¿cierto?, en esta situación de incerteza con respecto a la aparición, ¿cierto?, de conductas que podrían ser de tipo TOC. En general, el cerebro, ¿cierto?, nosotros tenemos un sistema, ¿cierto?, que responde a los cambios en el ambiente y es
este es un sistema de respuesta al estrés, un circuito neuronal, ¿cierto?, que responde al estrés, y es un sistema bastante conservado a través de la evolución y que es crucial para la sobrevida. Yo siempre pongo el ejemplo de uno va caminando tranquilamente por la calle y te encuentras con un pitbull suelto, ¿cierto?, y que viene derecho, ¿cierto?, a morder. En ese momento, ¿cierto?, tu organismo no necesita, ¿cierto?, gastar energía en digerir comida, no necesita, ¿cierto?, activar el sistema inmune, ¿cierto? Lo que tú necesitas hacer en ese momento es salvarte. Para eso, ¿cierto?, el sistema de alarma, ¿cierto?, gatilla, ¿cierto?, una serie de respuestas endocrinas, ¿cierto?, y del sistema nervioso para movilizar la energía para que la persona salga corriendo, ¿cierto?, y todo su sistema de alarma, ¿cierto?, se focalicen en eso, en una sobrevida, un circuito de supervivencia. Y es normal que ocurra. Y una vez de que pasa, ¿cierto?, este estrés, esta alarma, ¿cierto?, el sistema retorna a su estado normal, a lo que en biología conocemos como la homeostasis, ¿cierto?, el estado interno. Y entonces es súper saludable que nosotros tengamos una forma de responder a estas alarmas para la sobrevida, como te explicaba. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una situación de un estrés constante crónico? Tenemos hiperactivado este sistema de una manera, ¿cierto?, no adecuada, y no bajamos, ¿cierto?, a no retornamos al nivel normal. Claro, tenemos el pitbull permanentemente a un par de metros, ¿no? Durante meses. Claro, una amenaza que además es incierta, porque el pitbull es algo que nosotros tenemos presente, pero la ansiedad es preocupaciones ante cosas que van a ocurrir al futuro, mamá, que es distinto, ¿cierto?, al miedo inmediato. Entonces, claro, y además invisible. Claro, esa hiperactivación constante genera una alteración en el cerebro, ¿cierto?, que es en el fondo lo que subyace a las alteraciones, ¿cierto?, relacionadas al estrés crónico. Dentro de eso existen, ¿cierto?, como hilándolo, tenemos, ¿cierto?, la manifestación de ciertos comportamientos, ¿cierto?, rituales, ¿cierto?, que dentro de los cuales caen las compulsiones, que en general los individuos las tienden a realizar con un propósito de aliviar la ansiedad, que es más o menos el mismo principio que estábamos viendo en el TOC. Entonces, sí, es por eso de que en algunos casos de situaciones de estrés, las personas, por ejemplo, hacen más aseo. En este caso es bastante obvia la situación, porque nosotros tenemos, ¿cierto?, una amenaza que es un virus, una pandemia, pero a veces se transforman en otro tipo de compulsiones que no son necesariamente higiene. Por ejemplo, si hay alguien que le gusta cocinar galletas, ¿cierto?, a lo mejor en estos tiempos usa una fábrica a la familia de galletas, ¿cierto?, porque a lo mejor le tranquiliza, ¿cierto?, el estar midiendo la harina, ¿cierto?, la cantidad de azúcar, ese tipo de comportamientos mecanizados, por decirlo de alguna manera, de rituales, ¿cierto?, son un alivio para el cerebro porque el cerebro sabe cómo hacerlos. Es un camino seguro. Claro, cuando estamos en un estado de incerteza, hay una entropía neuronal, ¿cierto?, que no es saludable para el cerebro. Entonces el cerebro se engancha en cosas que sabe hacer normales, que es en el fondo, ok, voy a lavar los platos. No te ayudo, no, déjame lavar los platos yo. Y me quedo media hora lavando los platos porque así, claro, hago una terapia. ¿Sabes? Eso. Qué clarísimo, doctor Moya. Entonces, no asustarnos, puede ser que veamos algunas características de nuestras conductas habituales un poco exacerbadas. No necesariamente va a ser un TOC, un trastorno. Aparte que en términos generales los TOC, los distintos tipos, además se pueden tratar y tienen un buen diagnóstico, ¿no? ¿Son llevaderos? No, yo no te diría decir, o sea, sí, existe. Puta, que estoy equivocada ya. Lamentablemente las personas que lo padecen, ¿cierto?, sufren muchísimo, ¿no? Nosotros siempre relativizamos y aquí hay como dos miradas, porque en el fondo a mí no me gusta, ¿cierto?, hablar de las enfermedades mentales así como ocultas, ¿cierto?, así como por decirlo de alguna manera, como cuando éramos chicos, así como el loco del barrio, ¿cachai? No, claro, por supuesto. Estas son enfermedades biológicas, ¿cierto?, en absoluto, ¿cierto?, y que tienen un sustrato, ¿cierto?, y es una alteración, ¿cierto?, de un órgano del cuerpo que es el cerebro. Pero las personas que lo padecen, ¿cierto?, sufren muchísimo. Y además ellos se dan cuenta de lo irracional que son las compulsiones en las que se enganchan. Entonces, esperemos, ¿cierto?, de que es de esperar de que toda esta incerteza y estrés crónico, ¿cierto?, no los gatille. Y por lo general yo tampoco me atrevería a decir de que va a existir una ola de crisis en la salud tal como se está avecinando. Bueno, ¿la verdad que no? No, nosotros los seres humanos somos muchísimo más resilientes de lo que creemos. En general, por ejemplo, para un trastorno de ansiedad generalizada, el diagnóstico ocurre cuando una persona tiene manifestaciones de ansiedad aumentada más de 6 meses.
Entonces, a pesar de que estos 4 meses nos parecen brutales, ¿cierto? Todavía no caímos en un diagnóstico de trastorno generalizado. Qué interesante conversación. Sí, y además el otro tema es de que, claro, estamos en esta adaptación, ¿cierto? Y que quizás realizando un mayor número de compulsiones, pero cuando retornemos a las nuevas normalidades o a estas adaptaciones sociales que vamos a tener que enfrentarnos hasta que haya vacuna, ¿cierto? Vamos a ir liberando, ¿cierto?, el sistema de estrés y vamos a ir retornando, ¿cierto?, a un ajuste. Las prevalencias... Seguramente van a llegar otros estrés. Bueno, pero así es la dinámica. Somos resilientes. En general, las prevalencias de las enfermedades psiquiátricas no se ven tan afectadas, ¿cierto?, por los eventos traumáticos generales. Por ejemplo, depresión en Nueva York después de los ataques a las Torres Gemelas, no hubo un aumento en prevalencia con estrés postraumático. En el sur de Chile, después del último terremoto, ¿cierto?, no hubo un aumento significativo en la prevalencia de estrés postraumático. Entonces, no es que las cosas sean tan blanco y negro, ¿cierto? Fantástico. Doctor Moya, se nos pasó volando el tiempo. Muy interesante, agradezco muchísimo esta conversación, de verdad. Un abrazo y hasta la próxima. Otro para ti, encantado por participar, que estés muy bien. Chao. Okay. 11:05. Pucha que se aprende en el día perfecto, ¿o no? Ya. Vamos a